En el silencio suspendido de una capilla en los Alpes suizos, el aire no se mueve con la liviandad de la oración cotidiana, sino con la densidad de las decisiones irreversibles. Es el 1 de julio, un día donde las rocas de Ecón son testigos de un ritual rodeado por miles de fieles que han viajado desde cada rincón de Europa. 4 sacerdotes son elevados al episcopado por la Fraternidad San Pío X. No hay improvisación en sus gestos, pero tampoco hay permiso. Horas antes, desde la Ciudad del Vaticano, había llegado una súplica escrita, directa, desesperada y personal del Papa León XIV. Un ruego formal para detener la ceremonia, para no cruzar la línea. La súplica fue desoída. Al día siguiente, 2 de julio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe emite un decreto seco, de precisión quirúrgica, la excomunión automática para los obispos consagrantes y los consagrados. No como una pena deliberada tras un juicio prolongado, sino como la consecuencia inmediata de tocar un cable de alta tensión espiritual. Lo que parecía una disputa teológica distante o un problema técnico de jurisprudencia eclesiástica, estalla de pronto en la vida cotidiana de miles de familias católicas. En el centro de esta colisión no hay figuras de caricatura ni villanos de libreto, sino hombres y mujeres que buscan la belleza de la liturgia tradicional, atrapados en la grieta de una ruptura formal. En los días posteriores a ese 2 de julio, la respuesta de los obispos de los Estados Unidos no se hace esperar y avanza con la rapidez de un incendio en terreno seco. La lista de diócesis que emiten declaraciones pastorales firmes crece día a día. En Covington, Kentucky, el obispo John Eifert rompe la ambigüedad diplomática al calificar las misas de la fraternidad no como una mera irregularidad, sino como un abuso de la Eucaristía, en la medida en que convierten el sacramento de la unidad en una ocasión de división. Es una expresión calculada que resuena con fuerza en los altares. El 8 de julio, desde Arlington, Virginia, el obispo Michael Burbidge, dirigiéndose a su grey, deja claro que, a raíz del acto cismático consumado el 1 de julio, la administración de las confesiones y los matrimonios por parte del clero de la fraternidad pasa a ser categóricamente inválida, y el resto de los sacramentos, ilícitos. Sin matices. Si una familia acudió a confesarse o a contraer matrimonio en una capilla de la fraternidad después del 2 de julio, el sistema canónico de la Iglesia declara que esos actos carecen de validez legal y sacramental. La prohibición se expande hacia Ogdensburg, Nueva York, donde el obispo Terry Lavallee prohíbe la participación en sus sacramentos salvo en peligro inminente de muerte. En Madison, Wisconsin, el obispo Donald Haing ordena no asistir a sus capillas, mientras que en Bridgeport, Connecticut, el obispo Frank Cayano ratifica que la Santa Sede considera oficialmente al clero de la fraternidad como cismático. Sin embargo, en medio de esta arquitectura de decretos y límites canónicos estrictos, surge una fractura conceptual que desconcierta a la opinión pública. En el mismo instante en que las estructuras diocesanas declaran la invalidez de los sacramentos y señalan el peligro del cisma, los mismos textos de los obispos despliegan una calidez desconcertante. Mientras una mano marca el límite canónico infranqueable, la otra mano mantiene la puerta abierta con palabras de retorno. Es el choque directo entre la autoridad rígida que protege la unidad del cuerpo y la solicitud pastoral que se niega a cerrar el paso a quienes buscan la fe. ¿Cómo puede el mismo acto ser calificado como un abuso del sacramento más sagrado y, al mismo tiempo, generar una llamada con los brazos abiertos y gran ternura? Para comprender la gravedad del choque que sufren hoy miles de familias en sus bancas, en los colegios de sus hijos y en sus confesonarios, es necesario descender de la frialdad de los boletines diocesanos e ingresar en la naturaleza misma del sacramento. La paradoja de un obispo llamando a la misa un abuso de la Eucaristía no es una simple frase diplomática o un exceso de celo burocrático, es una herida en la definición fundamental de la fe. En la teología católica, el pan y el vino consagrados son la presencia real, sustancial y verdadera de Jesucristo. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras sobre el altar, ocurre algo que supera cualquier capacidad humana de fabricación. Quien se acerca al comulgar no recibe un símbolo ni un recuerdo afectivo, sino al mismo Dios. Pero el apóstol Pablo y la tradición entera de la Iglesia recuerdan que la Eucaristía no es jamás un acto privado entre el individuo y el Creador. Es, simultáneamente, el sacramento de la unidad del cuerpo visible. Quien camina por el pasillo central, quien extiende las manos o abre la boca para recibir el pan consagrado, está declarando con cada músculo de su cuerpo que pertenece a esa comunidad concreta, que está en comunión con sus hermanos, con su obispo local y con el Papa en Roma. Ahí radica la contradicción dolorosa que el obispo Eifert saca a la luz. Es la imagen de una cena familiar numerosa, donde uno de los hijos ha roto formal y tajantemente la relación con sus padres, rechazando su autoridad. Ese hijo vuelve a la mesa, toma el pan que se pasa de mano en mano, alza la copa y brinda con los demás, mientras sostiene al mismo tiempo que la cabeza de la familia no tiene poder sobre él.
El gesto externo dice, estamos unidos, la realidad interna proclama, estamos rotos. La misa sigue consagrando el cuerpo de Cristo, pero el acto comunitario de compartirlo se realiza en un contexto que niega aquello que el sacramento debe causar y significar. San Pablo escribía a los corintios sobre el peligro de comer y beber su propia condenación por no discernir el cuerpo. Discernir el cuerpo no es solo reconocer la presencia divina en la hostia, sino reconocer a la Iglesia misma reunida en la mesa. Y es aquí donde la brecha entre la forma externa y la realidad humana se vuelve desgarradora para los fieles de a pie. Quienes asisten a las capillas de la Fraternidad San Pío X no llegaron allí movidos por el deseo de romper con el Vaticano. Muchos buscaron refugio impulsados por el amor a la belleza antigua, al canto gregoriano, a la reverencia del silencio y al rigor espiritual. Acudieron porque la parroquia de su barrio les resultaba fría, apresurada o carente de misterio. Esas personas no son los arquitectos del cisma, son sus víctimas colaterales. No firmaron el decreto de consagración en Econe, ni fueron consultadas antes de que los obispos cruzaran la línea de la desobediencia. Sin embargo, al despertar el 2 de julio, se encontraron con que el estatus canónico de sus actos más sagrados había cambiado por completo. La confesión escuchada por un sacerdote de la fraternidad ya no es reconocida como válida por la Iglesia. El matrimonio celebrado ante sus altares pierde su reconocimiento canónico. Las escuelas asociadas donde se educan sus hijos son señaladas como instituciones de las que los padres deben retirar a sus niños por estar vinculadas a un cuerpo oficialmente separado. En el centro de esta tormenta, la estructura oficial del sistema enfrenta la resistencia muda de la incomprensión y del dolor cotidiano de quienes sienten que el terreno bajo sus pies ha sido removido sin su consentimiento. La onda de choque provocada por los decretos de excomunión y las declaraciones episcopales no tardó en fracturar el relato público que rodeaba a este conflicto. Mientras la prensa secular y los observadores externos reducían el acontecimiento a una contienda burocrática, a un castigo institucional severo o a una demostración de poder por parte de la jerarquía sobre una minoría tradicionalista, la realidad interna revelaba un fenómeno infinitamente más complejo. La narrativa simplificada del choque buscaba presentar a la Iglesia como una estructura inflexible que cerraba de golpe sus puertas, aplastando el fervor de sus fieles más devotos. Sin embargo, los documentos oficiales emitidos desde los obispados mostraban una resistencia silenciosa a dejar que la verdad fuera deformada por esa interpretación superficial. Frente a los intentos de silenciar la dimensión pastoral o de presentar la medida como una simple expulsión, los jerarcas sostuvieron una postura de sorprendente firmeza que entrelazaba la claridad canónica con la llamada inequívoca al retorno. El arzobispo Hebda, al dirigirse a los fieles de su archidiócesis, rompió la lógica del rechazo total, recordando que la misma liturgia tradicional tan amada por quienes acudían a la fraternidad continuaba celebrándose legítimamente en 6 ubicaciones de su jurisdicción, expresando su confianza en que allí encontrarían un verdadero hogar. No se pedía el abandono de la belleza ni de la reverencia, sino su vivencia en comunión plena. Por su parte, el obispo Cayano en Connecticut dio un paso aún más audaz al dirigir sus palabras directamente a los propios sacerdotes excomulgados de la Fraternidad San Pío X, declarando que la diócesis los acogería con los brazos abiertos y una gran ternura en el momento en que decidieran regresar. No hubo exigencias de humillación previa ni condiciones desmedidas, sino la afirmación de una puerta que permanece iluminada en medio de la noche. Del mismo modo, el obispo Burbidge en Virginia hizo pública su oración ferviente por sus hermanos sacerdotes de la fraternidad y rogó por el fin de todo cisma, mientras el propio obispo Iffert pedía la intercesión de San Pío X para que su nombre fuera siempre motivo de gloria a Dios y nunca bandera de división en la comunidad eucarística. En esa tensión entre la firmeza dogmática y el deseo pastoral, la figura del pastor se mantiene firme, recordando que la unidad no es uniformidad ni simple control, sino una participación viva en la comunión con Pedro, alcanzando así el punto más alto de exigencia interior para cada creyente ante el paso decisivo que debe tomar. La hora de los eufemismos y de las justificaciones a medias ha terminado. Lo que los obispos han proclamado de forma coordinada a lo largo y ancho de los Estados Unidos no es un simple comunicado administrativo, sino una revelación que despoja al sistema de todas sus máscaras. Al nombrar las cosas por su nombre con una precisión implacable y al mismo tiempo con una calidez insólita, la voz de la Iglesia ha cambiado irreversiblemente las reglas del juego para cientos de miles de católicos.
Las palabras del obispo Iffert resonaron con la fuerza de un veredicto que no deja lugar al distanciamiento cómodo, un abuso de la Eucaristía. La declaración formal del obispo Burbidge del 8 de julio dejó caer el peso de la invalidez sobre confesonarios y altares donde antes se buscaba refugio. Es el instante en que la fachada de una supuesta normalidad institucional se desmorona por completo ante los ojos de las familias, obligándolas a mirar de frente la grieta real que se ha abierto en sus vidas espirituales. La atmósfera en los templos y en las comunidades se vuelve densa, cargada de un silencio abrumador donde cada pausa pesa más que los discursos diplomáticos del pasado. Esta proclamación pública expone sin piedad el defecto fundamental de haber buscado la belleza litúrgica o la pureza de la fe a costa de la ruptura de la unidad visible. La ilusión de que se podía construir una estructura paralela al margen de Roma sin alterar el tejido mismo de los sacramentos ha quedado destruida. Sin embargo, en esta desnudez de la verdad es donde la experiencia humana viva recupera su valor más alto. El sistema oficial ya no habla a través de la frialdad de los códigos canónicos abstractos, sino mediante la voz conmovedora de pastores que devuelven el sentido a la Eucaristía como el remedio de la inmortalidad y el alimento del camino. La verdad expuesta sin rodeos no busca aplastar al creyente ni vanagloriarse en un triunfalismo vacío, sino sacudir las conciencias para recordar que la unidad verdadera no es uniformidad impuesta ni mero control burocrático, sino un vínculo sagrado de amor y comunión que vale la pena proteger a toda costa. Tras la sacudida de los decretos y las proclamaciones de julio, las ondas de choque no se disiparon en el aire, sino que penetraron de forma concreta en la vida cotidiana de las parroquias y los hogares. La realidad para las familias ordinarias, para esos creyentes sinceros que simplemente buscaban alimento espiritual en la belleza del antiguo rito, ha sufrido una transformación práctica e ineludible. Aquellos que acudían a las capillas de la Fraternidad San Pío X, impulsados por un amor genuino hacia la tradición, enfrentan ahora decisiones irreversibles sobre la validez de sus confesiones, el reconocimiento canónico de sus matrimonios y la educación de sus hijos en escuelas explícitamente señaladas por sus obispos diocesanos. Sin embargo, en medio del dolor y de la conmoción que este mapa canónico ha reconfigurado a nivel local, el mensaje final que se extiende a través del sistema no es de victoria ni de triunfo institucional, sino de llamado urgente a la conciencia de toda la comunidad. La crisis ha actuado como un espejo implacable que interpela a cada creyente sobre el verdadero significado de la Eucaristía en su vida personal. Invita a superar la rutina y la tibieza de quien se acerca al altar de manera distracted o por pura costumbre, devolviendo el peso y el asombro al sacramento de la unidad. La gran enseñanza institucional y existencial que emerge de esta fractura es que la unidad auténtica de la Iglesia jamás debe confundirse con la uniformidad. La diversidad de ritos, de estilos litúrgicos y de espiritualidades siempre ha sido una riqueza. Pero esa diversidad solo conserva su vida y su sentido mientras permanece anclada al centro visible de la comunión, donde San Ambrosio recordaba que allí donde está Pedro, allí está la Iglesia. No se puede construir una estructura paralela en desafío a la autoridad pontificia y pretender conservar al mismo tiempo la comunión plena. Verdad y misericordia deben sostenerse juntas sin componendas. Al final, cuando el ruido de los titulares se apaga y el análisis canónico cede el paso al silencio interior, la historia vuelve al ser humano concreto, a esa persona que el domingo por la mañana busca la presencia divina en el altar. Las puertas de la casa paterna permanecen abiertas de par en par, iluminadas con los brazos extendidos y una gran ternura, aguardando el momento del regreso para sanar la herida en el cuerpo y volver a caminar juntos en la plenitud de la fe.